nada, lo va a ir poniendo en el campus. Estén atentos a eso. Cosas importantes para tener en cuenta. Una cosa es el programa y otra cosa es el cronograma. Una cosa es el demonio rojo y otra cosa es el demonio rojo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Esto lo que dice es que va a venir un chabón, les va a dar un tema. No vino la chabona que tenía que venir. Está bien, o sea que puede cambiarse o puede pasar que venga otro y les cambie incluso el tema. ¿Ese es el programa? No, ese es el cronograma. Lo que no cambia nunca es el programa. El programa lo que les va a decir es el contenido completo de la materia. Probemos con una cosa súper interesante. Hay 500.000 glomerulopatías, ¿se acuerdan? ¿Cuántas clases de glomerulopatía hay en patología o en medicina interna? ¿Las ven todas? No, ven las más importantes. El resto, ¿qué hay que hacer? Leerlas. Muy bien, bien, para eso está el programa. Ah, me acaba de tomar intoxicación por tungsteno. Adelante, gracias. Entraba en el programa. Si entraba en el programa, entraba en el programa. Así que fíjense en el programa. Bien. Las clases son a matar o morir, saben que se van rotando los grupos, hay unas clases que son optativas, yo les diría que las vean porque también se toman, y las evaluaciones, nada, depende de cómo esté la doctora Torreserino, cómo será, si es choice, a desarrollar, oral, o vaya a saber. Pero bueno, hay evaluaciones, sépanlo. ¿Cómo estudiar tóxico? Hay dos posibilidades, ¿sí? Pensar que no sabemos nada, miran todos los productos o pensar que uno es un experto, ¿sí? O no sabemos cómo sos un experto. ¿Cuál es el punto? Nosotros vamos a hacer el camino inverso y es decir, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar por tóxicos. ¿Eso qué significa? Que habitualmente ustedes van a atender un paciente, el tipo va a estar adentro del hospital y ustedes ya saben qué es lo que tiene. En la vida cotidiana habitualmente son más pacientes, no sabemos qué joraca tienen y esto le pasó afuera del hospital. O sea, nada. Fíjense que es como una cosa completamente distinta a lo que uno espera. Técnicamente hablando, cuando yo estudié tóxico, de hecho, Torreserino, yo soy exalumno de acá, Torreserino me dio a mí toxicología, en esa época ella era JTP o adjunta, no me acuerdo qué era, y tóxico, se hacen el resumen así, son 20 carillas, era hojas de los dos lados, 20 carillas, 20, con suerte. O sea, si tenés letra de mitad, son menos. Bien, ¿qué es lo que va a pasar todas las veces? Les vamos a contar, hola, tema Sarasa, la intoxicación por Sarasa es terrible, acuérdenselo. Fuente, docente que te viene a hablar de tóxico, es una fuente importante de Sarasa, así que guarda con todas estas cosas. Mecanismo de acción o fisiopatología, ¿se acuerdan que lo vieron en fármacos? Farmacocinética, farmacodinamia, cambiar el fármaco y ponerle tóxico, ya nos ahorramos un punto y funciona el mismo cassette. ¿Está bien? Listo. Manifestaciones clínicas. Habitualmente el que escucha la Sarasa durante mucho tiempo, por empezar, tiene un latigazo cervical. Listo. Entonces, eso es la clínica que les vamos a preguntar. O sea, les vamos a preguntar una intoxicación y ustedes nos van a decir qué tiene este paciente. ¿Tá? Nos tienen que contar qué es lo que tiene. Una parte terrible de toxicología, que es el diagnóstico y el laboratorio, este es el arte, no es cagarte frío, ese es el arte, ¿sí? Porque en toxicología que dé positivo no implica que lo tenga, que dé negativo no implica que no lo tenga. Bien, fantástico. Y por último, tratamiento. Tóxico tiene tratamientos muy específicos. La gente no cree en ellos. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero en medicina piensan que todos pueden atender a un intoxicado y darle un tratamiento. Grave error. Entonces, cosas importantes, digamos, son estas. Si ustedes pueden hacer esto, salvo algún chisme medio insólito, que eso se van a ir enterando en las clases, nada, ustedes hacen esto y el resumen es como bastante corto. Perdón, pero estoy haciendo delay porque me estoy dando cuenta que yo estoy cada año más viejo y ustedes siguen teniendo toda la misma edad y eso me está poniendo bastante mal. Bien, hay una forma de estudiar tóxico que es sentando el traste en el asiento. No hay otra forma. Sentás el traste en el asiento, agarrás el libro y lo lees. Es muy buena esa. Esta estatua es la estatua de Hume. Si quieren, búsquenlo y van a entender el chiste. Porque Hume tiene el dedo dorado, porque todos los estudiantes en Irlanda le tocan el dedo para tener suerte en los exámenes. Si Hume se enterara de eso, el tipo se pegaría un corchazo en el mate para volver a morirse. Pues no existe la suerte para Hume. ¿Se entiende? Pero bueno, nada, Hume, no calienta en este momento.
Entonces, ¿cuál sería la historia? No, la verdad que tóxicos se acuerdan todos al final de la cursada, ahí lo estudian a los ponchazos, y agarrate Catalina. La peor parte de todo esto es la siguiente. Yo ahora les voy a contar de dónde leemos esto, si hay un método para la enseñanza. La cosa es así. Las clases existen por algo. ¿Para qué existen las clases? Porque lo que acaba de salir hace 5 minutos es lo que les contamos en la clase. Los libros están atrasados 5 años en el tiempo y los artículos probablemente estén 1 año atrasados en algunos casos. ¿Está bien? Aparte, hay que entender qué es lo que nosotros leemos. Pues, por ejemplo, si ustedes leyeron alguna vez algo de medicina basada en la evidencia. Gracias. Bien, listo, hay uno vivo. El punto es, para los que leyeron medicina basada en la evidencia, vos tenés, por ejemplo, al chabón le duele el tórax, te cuenta que el papá fue diabético, él es dislipémico, es fumador de 40.000 atados por día, le duele de forma, ahora es el artículo, ¿cómo es? Del año pasado, ahora es dolor coronario, no coronario, ya no es típico atípico. Se le irradia el brazo izquierdo, a la mandíbula, todas las cosas que ustedes saben. ¿Le damos una aspirina? ¿No le damos una aspirina? ¿Está mal darle una aspirina a ese chabón? ¿Por qué? Supongamos esto. El chabón pone, pobrecito, el pacientito, le duele el pecho tiene un dolor torácico de forma típica, ¿sí? De forma cardiológica, como dice la última clasificación. ¿No le damos una aspirina antes de tener un diagnóstico? Supone que yo estoy afuera en la ambulancia en el hospital, ¿estaría mal darle una aspirina? Le doy otra opción para entender medicina basada en la evidencia. Yo estoy afuera en el hospital y como a mí me gusta estar afuera en el hospital, lo que hago es que tengo un hacha a disposición. Así que para ver si el chabón se está infartando, le parto al medio el pecho con un hacha, se lo abro con mis manos y veo si está isquemiándose o no. ¿Cuál de las dos sería más prudente o mejor? ¿O le traería más beneficio y menos perjuicio? ¿Hacha o aspirina? Bien. Ni siquiera es la discusión si le ponemos oxígeno. O sea, fíjense, aspirina. Entonces el punto es, si ustedes leyeran toda la evidencia de toxicología sería un quilombo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tóxico no podemos hacer experimentos con chicos, no podemos hacer experimentos con embarazadas, no podemos hacer experimentos en general, porque los experimentos de tóxico es, vamos a darle a ella una bocha de veneno y vamos a ver si ese antídoto funciona. Pasos, bien. ¿Se entiende? Entonces, simplemente con eso, para entender cómo es el lío con nuestra bibliografía, es que vale la pena las clases, ¿sí? Por lo cual, recomendaciones. Van a putear como todo el mundo, ¿sí? El libro, es el Wolfram, ¿está bien? El que corta la mortadela es Don Wolfram, que todavía está vivo ahí en el Poison Center de Nueva York. Ahora, todos van a contarme la historieta que ninguno lee inglés. Ahora, nadie sabe inglés. Ahora, tenés que leer el libro de tóxico, nadie sabe inglés. Ahora vemos la serie en Netflix sin problema. La cosa es esta. Lo lamento por ustedes, pero salió el Damín este año, ¿sí? Así que de Editorial Panamericana, libro en castellano. Opción número 1. O lo que vale, lo que decimos en clase, opción número 2 es lo que dice el Wolfram, opción número 3 es lo que dice Damín. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, vamos de vuelta. Acuérdense que es 1, 2 y 3. ¿Está? O sea, lo que dijimos en clase es lo que nosotros opinamos que es así, incluso por algunas cuestiones de Wolfram o Damín. Por ejemplo, con Wolfram no van a poder leer nada de ponzoñosos, porque los ponzoñosos en Estados Unidos son distintos a los nuestros. Por ejemplo. ¿Está bien? Entonces ahí es donde viene la historia. La doctora Torres Serino creo que les puso unas guías, unos apuntes, una sarta de cosas, con lo cual, nada, si quieren pueden leerlo de ahí dice que con eso se prueba fácil, nada, prueben y fíjense a ver qué onda. Y por si fuera poco, gente, en el campus va a aparecer un montón de bibliografía, de artículos y de guías temáticas y la mar en coche, que no están justamente en ninguno de esos libros probablemente, así que nada, vean de ahí. Hasta acá. ¿Vamos bien? Bien. La cosa es así entonces. Sí, empieza la clase ahora. Tóxico
acá es donde yo tengo que hablarles, parece el personaje de Franchella en El secreto de sus ojos. ¿Sí? Uno puede cambiar de cuadro, de novia, de todo lo que ustedes quieran, pero no podés cambiar de pasión. Tóxico es eso. O sea, yo lo que les puedo contar de Tóxico es eso. Tóxico tiene un encanto donde vos te encontrás con gente que hace Tóxico desde un montón de otros lugares. Vos no te encontrás con tipos que hacen artroscopía siendo ingenieros. Acá te encontrás con gente que hace Tóxico y, por ejemplo, son bomberos. U otra cosa, hay mucha gente de distintas cosas que hace Tóxico. ¿Está bien? O sea, a lo sumo vos te encontrás con gente que hace cirugía laparoscópica de distintas especialidades, pero todos médicos. Acá vos tenés que hablar un idioma completamente distinto y lo que vos les digas a esta gente les resuena de forma completamente distinta. Por lo cual, el lenguaje del Tóxico es bastante complejo. ¿Sí? O sea, puede ser que hay cosas que no las hayan visto ni por carambola. La cuestión sería esta. Esto que está acá es una revista médica, ¿sí? Si ustedes se fijan, ni aparece Tóxico. Esta es la New England, ¿sí? Y hasta hace un tiempo no aparecía el cosito de Tóxico, y a partir del 2010, por suerte le pusieron la cuestión de Tóxico. ¿Tá? Ustedes dirán, ¿para qué sirve todo esto? Bien, primera cuestión del día. Tóxico pasa así. Hay una vieja historia que es, vieron que todos los médicos en algún momento hacen como una especie de campeonato de longitud peniana para ver cuál es la mejor especialidad del mundo. Tranca. La cosa es esta. Según una historia que la otra vez me reía mucho, pues pasó justamente esto, el campeonato era así. Vamos a hacer la clasificación según cómo aparece en la Biblia. El que aparezca primero en la Biblia es el primero que aparece, o sea, a ver cuál es la primera especialidad que aparece. Por lo cual ganó Emergento, me sentí muy contento porque en la primera cosa dice que separó el orden del caos, el tipo hizo triage. Ya está. Bien. Bien, después te va a venir otro, te va a decir que hacía vía aérea porque le mandó el hálito de la vida, si hacía cirugía torácica porque le sacó una costilla, zaras. El punto en cuestión es este. De todas las cuestiones es, hubiera estado un toxicólogo, eso no hubiera pasado y estaríamos en el paraíso. Queda claro. O sea, tóxico hay desde hace una bocha de tiempo. El punto es, alguno puede decir, claro, a ver, ¿cómo sería la cosa sin meternos en la Biblia? Bien, esto es mucho más fácil. Perdón por esto, pero tengo 2 hijos chicos, así que van a ver como muchas referencias de este tipo. No se lo guardan al capitán cavernícola, pero ¿cómo era esto si no hubiera la Biblia de por medio? Bien, esto es fácil. Bien, vamos a hacer una prueba. Queremos morfar de eso, de ahí. Pero yo no sé si esto es bueno o es malo. Bien, doctora, es usted de vuelta. Tiene que morfar eso y no sabemos si se va a morir. Vaya a comerlo. No. Perfecto, eso es lo que dice la doctora. ¿Cuántos somos nosotros acá? ¿Somos bocha? Bien, el punto es que si usted no va, entre todos la boxeamos hasta que usted lo va a terminar comiendo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese momento entonces? Si la doctora se morfó esto y queda dada vuelta, ¿morfamos de esto? No. Bien, entonces tóxico existe desde hace mucho tiempo y permite que nosotros sobrevivamos. ¿Queda claro? O sea, tóxico existe desde hace una bocha de tiempo. Bien, de hecho, el primer vocablo de donde viene tóxico es básicamente las flechas envenenadas. Eso es un tóxico. ¿Sí? Esa sería la historia. Ahora, agarran el papiro de Evers y el papiro de Evers está repleto de cuestiones toxicológicas que son geniales. Por las dudas, Evers. Este es el papiro, este es Evers. Si nunca vieron la foto, es esa. De hecho, ustedes están viendo o saben que históricamente hay un montón de gente que se murió envenenado desde lo que se les ocurra. Si de alguna forma o de otra había eso. De hecho, no es que en Europa, en la Mesopotamia pasaban esas cuestiones. Bien, esto, donde ustedes quieran, había libros con cuestiones donde les decían, gente, pueden morfar esto, no pueden morfar esto, hagan esto, hagan aquello. No se metan con esto, no se metan con esto. ¿Por qué? Porque ya estaba descrito. ¿Está bien? Esto ya se conocía. El punto es, si se acuerdan, acuérdense una cosa, 2 alitas, palo y víbora, ¿sí? Y ofidio, ese es el de Hermes. Ese es el de los ladrones. O de los mensajeros. Ustedes querían el de los médicos. Es un palo, un solo ofidio. ¿Vamos? Bien. Por las dudas, cuando hacen el juramento de Hipócrita, ustedes saben que una de las cosas que dicen es que no le van a dar veneno a la gente. La razón principal le respetaban muchísimo a los médicos, porque los médicos te curaban o te la ponían. Ya está. ¿Está bien? A los fines prácticos,
Esto ustedes capaz que no tenían, esto no les hace mucha referencia a nada, pero particularmente seguro viste 300, esa de los espartanos y la mar en coche, y la piba esta que se fuma humos, básicamente está intoxicada y lo que está hablando son cosas que le producen intoxicación. ¿Sí? O sea, es como que tóxico te caga en muchas películas, no les quiero tirar esto al boco. De hecho, a tipos que les molestaba muchísimo a la sociedad, te tomás una cicuta, listo, el tóxico tiene como una función social, está bastante bien. Mitríades es el primer tipo que estudia los antídotos. El tipo se cabrea porque están empezando a matar gente a lo loco, y el tipo busca que consigan un antídoto. Resulta que el antídoto es tan bueno que cuando lo vienen a matar, para que no sea más rey, el tipo trata de envenenarse y no se puede morir. Así que lo terminan matando con una espada. La pega, bien. Hace un antídoto que se llama la triaca. Bien. Pasa el tiempo demoliendo hoteles y resulta que todas las cosas que uno sabía empiezan a escribirse de alguna forma, y así como se escriben, terminan en bibliotecas en lugares bastante oscuros. ¿Está bien? En el interín de todo eso, o sea, imagínense lo tétrico que se pone en la historia mientras se empiezan a esconder todos esos libros. Resulta que tienen que poner una ley, ¿sí?, donde básicamente a los envenenadores, a los tipos que preparan los venenos, que se dejen de joder porque te estaban matando gente a lo loco, o sea, por las dudas. Vos ibas a tomar agua de un pozo y empezabas con diarrea, y vos no sabías si te habían envenenado o de vuelta te había agarrado cólera en esa época. Entonces, fíjense lo complicado que era. Bien, se empiezan a apagar las luces, ¿sí? Se empiezan a dejar todos los libros escondidos por ahí, y todo aquel que ejercite alguna de estas cuestiones es visto bastante mal. Al que le gustó Wicked bien, al que no sabe de qué hablo, espere la película que sale el año que viene, creo que. Bien, ahora, ¿cuál sería la historia con todo esto? En esa época, a ver, la gente seguía usando a los toxicólogos, ¿está bien? Seguía usándolos un montón. De hecho, aparecen las referencias en la cultura, Romeo y Julieta, los tipos de los reyes por ahí dando vueltas, también seguían repartiendo tóxicos por todos lados, y los tipos que tenían los libros eran principalmente quienes los hacían. Hasta que empieza un momento de iluminación bastante interesante y aparece un señor que se llama Paracelso. Paracelso tiene una vida tan genial que si ustedes se toman el trabajo de ver cómo se murió Paracelso básicamente dicen que se murió como de 10 formas distintas y nadie sabe cómo se murió. O sea, pero posta, o sea, básicamente hasta vino a buscarlo el propio diablo para degollarlo y no pudo, y se lo llevó, y lo tiene ahí encerrado. Paracelso empieza con una historia de empezar de vuelta empecemos a ver cómo funcionan las cosas, y una de las cosas que dice es la gran frase que todo el mundo repite siempre que da una clase tóxica, es dosis sola pacit venum, y es la dosis hacia el veneno. Es decir, cualquier cosa, si se acuerdan la campana esa que vieron en nutrición, donde cuando te falta mucho vos estás con carencia, si no estás en homeostasis y si no estás intoxicado, básicamente. Entonces, ¿cuál sería la historia? Este es el padre de la toxicología contemporánea, por así decirlo. Bien, el punto es que a partir de ahí empiezan a aparecer un montón de tipos que empiezan a trabajar en toxicología. ¿Cuál sería la historia? Por ejemplo, es el padre de la medicina rural, don Bernardino Ramazzini. Este tipo básicamente escribe en su libro, vos trabajás de algo y todos los que trabajan de algo terminan de recontra mil puteando lo que trabajaban. Vamos a hacer una prueba. Si ustedes ven casi cualquier intoxicación en la historia, o sea, está reflejado en el aspecto y hasta en el temperamento de la gente que estaba con eso. De hecho, saben que, por ejemplo, la gente en Roma tuvieron cañerías de plomo durante muchísimo tiempo. Los tipos tenían gran saturnismo, ¿sí? Tenían intoxicación por plomo, o sea, tomaban agua con plomo. Entonces, todo eso está descrito, ¿sí?, desde hace una bocha de tiempo. O sea, para que se den una idea, parece una tontera, pero el desollinador de Mary Poppins, tendrás suerte si la mano te doy. No, si la mano me das, me voy a seguir contaminando con el hollín y me voy a agarrar un cáncer de testículo como el que te agarraste vos, campeón. Que de hecho es el mismo que debe tener Papá Noel. ¿Está bien? O sea, entonces, ¿sí?, todo eso que veían ahí, o sea, todos los desollinadores se mueren de lo mismo, todos de lo mismo. ¿Está? Entonces, eso es lo que empieza a describir la gente que empieza con eso. Ahora, resulta que fíjense esta cuestión. Un montón de tiempo atrás, esta misma planta era un veneno. Un veneno es algo que le damos a alguien para hacerle un mal. Ahora, esto, ¿sí?,
si le suena el nombre afisostigmina, por las dudas, puede ser usado como un remedio. Ahora, vos llegas al siglo XX y esto es un arma de guerra. ¡Chan! O sea, vamos con los tóxicos. El punto es, acá hay algo sumamente interesante para tener en cuenta y es, progresivamente, a los tóxicos la gente no le ha dado mucha bola. Entonces, resulta que antes era, la gente que se dedicaba a estudiar los tóxicos tenían algo que estaba casi cercano a una divinidad. Resulta que después fuiste un chabón que hacía experimentos y después, o sea, cada vez menos te convertiste en alguna cosa más mediocre o que no se llega a saber muy bien qué onda. Bien, les presento a don Arnold Lehmann, el premio del mejor toxicólogo del año para una de las sociedades de tóxicos más grandes que hay en el mundo, es el premio de Arnold Lehmann. Justo el problema es la teoría de Arnold Lehmann. Cuando vos te presentabas con este chabón, este tipo te decía, para ser un toxicólogo vos te haces 2 clases. Cada clase dura 10 años. Eso es una porquería porque lo que quiere decir es vos sos un ganso, no vas a invertir todo ese tiempo. Así que bueno, si no hay toxicólogo, es porque no le da. Mentira. O sea, está buenísimo algo a lo que nadie se dedica. ¿Está bien? Un garga. Bien. El punto es este. En esa situación, ustedes lo que tienen que entender es que llegamos a un periodo donde vos tenés, ¿sí?, a Aldous Huxley, ¿sí? No le suena un poco, capaz que el grupo de los Doors es como una cosa medio de los 60 y el Flower Power y no la tiene. Este tipo escribe un libro que se llama Las puertas de la percepción. Bien, el punto es, resulta, ¿sí?, que este chabón lo que decía es que por un lado, vos a la gente la podías tener como muy cortita, ¿sí? O sea, tenías eso o a Orwell, en realidad, al revés. A Orwell, diciéndote el de Gran Hermano, diciéndote que le vamos a poner cámaras a todos y así va a andar la cosa, los vamos a tener cortito y ya van a ver. O a Huxley que te decía, no hace falta ponerle cámaras, lo que hace falta es que todos tengan una pastilla para que todo les vaya bien. Hoy a la mañana seguramente a la mayoría de ustedes, como a mí, cuando ya empezaron a pasar los años, no todo andaba bien a la mañana. Así que, aparte de clavarte algo para poder despertarte, hoy al día de la mañana tenías que tomarte 2 o 3 tazas de café y darle fuerte. No, pesadito. Bien, y después de eso empieza a doler todo por más que te pegaste una ducha caliente, así que te clavaste 2 o 3 aires. Bien, entonces, no gana Orwell, gana Huxley, ¿sí? En ese sentido. ¿Está bien? Vos dependés de algo para sentirte mejor, no te vas a tomar el día, es imposible no tomarte el día, entonces te tomás algo para poder soportar todo esto. Bien, vamos todavía a algo más contemporáneo. Ustedes se lo perdieron esto, gran serie, ahora volvió, hay una serie nueva de Viaje a las Estrellas, pero en Viaje a las Estrellas original, de todos los capítulos, 2/3 de los capítulos era de algo tóxico. De hecho, habitualmente se moría uno de los chabones que viajaban de rojo, para los que se entiendan la referencia. Bueno, habitualmente se moría ese, el resto de los protagonistas no. Ahora, ustedes que seguro crecieron con Doctor House. Doctor House, la primera cosa que decía era, no tiene lupus. La segunda era, ¿descartaron tóxico? Sí, y los mandaba a revisar la casa. ¿Pero descartaron tóxico? Esa era la cuestión de Doctor House. De hecho, los equipos de diagnosticadores donde existen, habitualmente una de las cosas que primero descartaban, porque nadie le daba bola, era la cuestión de los tóxicos. Juego de Tronos la vieron todos. Bien, en Juego de Tronos corrían los venenos que daba calambre. Cuando se murió el vago me quedé pensando 4 días a ver qué cuernos le dieron, pero bueno. ¿Listo? Este que está acá parece que no, pero soy yo, esta es la doctora Torreserino, pasaron una bocha de tiempo, 2003. El punto es que desde esa época nosotros venimos haciendo, así como yo pregunto todas las clases, che, ¿alguno quiere ser toxicólogo? Gracias. La cosa es esta. Desde esa época nosotros preguntamos 5 síntomas. ¿Y cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Estos que están acá son los que contestaron algo tóxico. O sea que el resto de la gente no piensa que una cefalea pulsátil y temporal en invierno sea por monóxido. No calienta. Bien, la cosa es entonces, la toxicología lleva mucho tiempo, la toxicología está en los medios, es algo de la cultura popular, todo el mundo cree que la conoce, y acá es donde viene la mejor parte. Toxicología no es una sola cosa, toxicología tiene un montón de ramas. Por eso justamente así como les contaba antes con la cuestión de la Biblia, una vuelta hablábamos de cuál es la mejor especialidad en cuanto a qué es lo que abarca más al ser humano,
Y la que supuestamente había ganado ese día era una médica legista que decía, esto, la medicina, el médico legista ve al paciente, lo contempla al paciente desde, incluso antes de que nazca, hasta después de que se muere. En toxicología pasa eso, pero nosotros también vemos al universo, al perro del tipo, al pasto, vemos todo. O sea, no es eso, o sea, que le ganamos, ya está. ¿Cuál es la cuestión entonces? Nosotros lo que vamos a ver es toxicología clínica. Me encantaría que veamos un poco del resto de las cosas, pero lo que vamos a ver es toxicología clínica. Ahí es donde viene la historia. Para cuando vos vas a tomarte unas vacaciones y te ponen una papelera cruzando el charco y resulta que hay un olor a putrefacción terrible, vos no te preguntás qué está pasando, no, está todo igual, todo tranquilo. Hoy a la mañana con el humo que había, ¿no se preguntaron de dónde salió? Que porque está por todo Capital, no es que de vuelta el desgraciado de al lado me hizo un asado, un camado, es una cagada. Bien, entonces, ese es el punto, ¿sí? O sea, ustedes todo el tiempo están dando vueltas con riesgos toxicológicos y resulta que a nadie le importa porque por ahora piensan que no hace nada. Bien, por las dudas, para el que tenga ganas y esté al divino botón, puede sacar el celular, buscar para el diccionario de Oxford cuál es la palabra más buscada en el año 2018, prepandemia. Les dejo esa tarea para dentro de un rato. Les presento entonces a don Corey. Corey es un toxicólogo chileno. Una de las últimas definiciones de la toxicología, digamos, de las más completitas, es la que pone este buen hombre. O sea, el logos, que es una disciplina, ¿sí? Básicamente lo que habla es de algo que nos hace daño. O sea, nosotros estudiamos sustancias que nos hacen daño. ¿Qué pasó ahí? Me cantó Thunderfer. O sea, ¿nadie lo filmó eso? La cámara, pues si no. Andrea, después vemos el video. Ya grabado. Bien. ¿Cuál es la novedad entonces? Bien, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar los efectos dañinos de distintas cosas. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la gran novedad que dice Corey por ahí? No solo pone agentes químicos, que es el toxicólogo tradicional, sino que aparte pone agentes físicos. Y el punto es que habla de sistemas. Eso es lo importante, entender que son todos sistemas que se están interconectando. Eso, digamos, es algo más importante, o por lo menos más abarcativo de lo que era Dosisola Falciparum. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que habla aparte no es que está pensando en esto le hace mal a un nene de 5 años, que es lo que diría la Sociedad Argentina de Pediatría. Habla de organismos vivos, ¿está bien? Habla de la naturaleza, de un montón de cuestiones que afectan a un grupo de organismos que viven en un sistema. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros orientamos la toxicología hoy día. Por eso entonces, toxicología también es todo esto. ¿Está bien? Parece una tontera, pero esto me pasó hace como 10 años atrás en un congreso. Estaban preguntando intoxicación por pila, una pavada, preguntaron para un congreso. Y saltó un tipo del medio de la nada y dice, ¿y por qué siempre tiene que ser un chico chico? ¿Por qué no puede ser un perro? Claro, el tipo era veterinario. ¿Está bien? Entonces, claro, la verdad que nos reímos bastante, y el punto es que es verdad, nosotros vemos lo que es la parte de toxicidad humana, pero también hay una parte de toxicidad veterinaria que es súper importante. Hay un montón de cosas, o hay un montón de ramas, ¿sí?, que no son las que uno está acostumbrado. O sea, tóxico tiene tantas aristas que es muy abarcativo. O sea, la verdad que cuando ustedes digan, me quiero dedicar a algo que no sé dónde voy a terminar, bueno, métanse en tóxico. O sea, en las otras especialidades vos más o menos sabés dónde vas a terminar, no hay como mucha cosa. En tóxico realmente no sabés dónde, de hecho me pasa a mí habitualmente, no sabés dónde terminás o con quién terminás hablando. Así que, eso es tóxico. Hasta acá, ¿vamos bien? Bien. La cosa sería, ¿qué es lo que les va a interesar a ustedes? Nosotros tenemos que prepararlos a ustedes para atender a pacientes intoxicados en medio de un contexto donde se van a encontrar un montón de otras cosas, por eso probablemente, sobre todo por lo menos en mis clases, van a haber cuestiones de diagnóstico diferencial que parecen sacados de una clase de radio donde te pregunta dame 30 causas de eosinofilia no oncológica no infecciosa. ¿Bien? De paso, yo estuve ahí. Se la contesté. Bien. Estaría acá. Bien, a lo cual, ¿cuál es el lío? Corría el año de 1974 y un gordito hermoso que se llamaba Moffenson en Nueva York escribe, se murió hace un par de años, pobre Don Moffenson, un divino. Escribe 2 artículos geniales
donde justo Moffenson en particular era pediatra. Acá en Argentina la mayoría de los toxicólogos son pediatras, ahora está cambiando la historia, pero en Estados Unidos no. Entonces, ¿qué es lo que dice el tipo? Tengo un lío. ¿Cuál es mi lío? Bien, mi lío es este. Yo quiero que el resto de la gente pueda atender tranca a los intoxicados. Bien, el tipo saca 2 artículos. Uno que era la ingestión no tóxica, que ahora les voy a contar esta historia, y otro artículo donde el tipo habla de cómo se aproxima uno al paciente intoxicado con otra cosa que se la voy a comentar así nomás porque después tiene una clase de eso puntual. En esta clase, en este caso puntual, el paciente real se llamaba Alan, se llamaba Alan. La mamá patea muy asustada la puerta del hospital Pirovano, estoy todos los miércoles en el Pirovano de guardia, así que mañana estoy de guardia, no se hagan mierda en el Pirovano. Y la cosa es que cuando patea la puerta, y un paciente pediátrico, yo hice adultos, así que 2 pediátricos hice solo, y ahora tiene uno y la otra 4, nada más. Esos son todos los pediátricos que voy a hacer en mi vida. Entra, Alan está como lo ve. Estaba muy enojado Alan, ¿sí? La madre estaba pobre, muy nerviosa, yo la entiendo. Alan, ahí para la foto estuvo 10 puntos, pero no te largaba el crayón de color azul. Cada vez que tratabas de sacarle el crayón de color azul, el Alan te miraba con odio. Mientras masticaba con esa mirada de furia, la madre me gritaba que el Alan estaba muy mal, Así que le digo, ¿tenés la caja? Sí. Entonces le muestro la caja y la caja dice no tóxico. Bien. La cosa es, ustedes se imaginan que el concepto de tóxico es algo que te hace daño. Ahora, hay algo que puede ser no tóxico. Bien. El concepto, para que ustedes entiendan, es para que algo, como los crayones, sea tóxico en Alan, en el caso de los crayones, tiene que entrarle un container de crayones. Y no hay forma humana de que le entren todos esos containers. Es más fácil que le caiga el oso de crayones encima de la plata. Pero después no hay forma humana de que le quepan. Entonces no va a ser un tóxico. A eso se le llama no tóxico. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moffenson? Te puso una lista de cosas y decía, mira, escúchame, si viene con crayones, tranca. ¿Estamos? Bien. No importa, yo le traté de explicar toda esa historia a la madre esa es la caja, dice no tóxico, y la madre me contestó con una lógica que es inapelable, pero el Alan está cagando el arcoíris desde hace un rato. Anda a pediatría, tranco, yo te acompaño. Así que nada, sepan esto. Así que bueno, nada. Sí. ¿Cuál es la palabra del año? Toxic, brillante entonces. Bien, en el 2018, que no fue hace mucho tiempo, porque todas las anécdotas que cuento están del siglo pasado, son todas analógicas, y ustedes capaz que no eran ni espermatogonias en esa época. Entonces, la cosa es esta. Tóxico, o sea, la gente entiende algo tóxico. En esa época lo que buscaban es, ¿qué es una relación tóxica? Entonces, por las dudas, vamos a hacer una prueba. Sustancia que ingresa al organismo por cualquier vía y produce una modificación fisiológica. ¿Es un tóxico? Genial. Bien, ¿por qué? Porque un agua, yo tengo sed, me tomo el agua, se me pasó y ya está. Eso no es un tóxico, ¿se entiende? O sea, yo tengo que tomar algo y me tiene que hacer mal en una cantidad necesaria. Lo puedo tomar en otra cantidad y después no hacerme nada. ¿Está bien? Esto es lo que les contaba por las dudas. Acuérdense que yo soy fan de la alostasis, no de la homeostasis. Así que, en realidad, por eso vengo con Cano. Entonces, vos tenés una cierta cantidad de cosas que para tu balance normal, para tu vida cotidiana, no tenés, o tenés poquito y con eso andás polla, o tenés una cantidad necesaria. Ahora te pasás y eso es un efecto tóxico. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, por las dudas, acuérdense que nosotros le decimos Paracelso porque todo el nombre es larguísimo. ¿Está? Pero eso es lo que decía Paracelso. ¿Está bien? Entonces, la dosis al ser veneno, la concentración es lo que define que una sustancia pueda ser nociva o no. ¿Está bien? Por las dudas, hay una bocha de definiciones, yo simplemente se las voy a mostrar, ¿sí? Como, ¿qué diferencia hay entre un veneno y un tóxico? Bien, un veneno te lo tiene que haber dado alguien para matarte, un tóxico no necesariamente te lo dio alguien para matarte, capaz que estaba en el ambiente porque estaba. Entonces, todas esas definiciones medias insólitas, por las dudas esto no, en el Dropbox no, cambien Dropbox por Campus, ¿sí? Esa se me escapó. Todo eso lo van a ver, hay un apunte de todo eso con un montón de definiciones en el campus. ¿Está? ¿Queda? Entonces, todas esas definiciones, búsquenlas, las vamos a ir charlando clase por clase. Pero péguenle una leída. ¿Hasta acá vamos bien?
Hice guardia como bocha de años en el aeropuerto de Ezeiza. De esa anécdota de ahí sacás 40.000. Con tóxico me pasó que nomás entré, abrí la puerta del primer día y me encuentro con ese afiche que te decía en un solo afiche cómo tratar todas las intoxicaciones. Saqué una foto para el doctor Torreselino y nos cagamos de risa como 4 horas seguidas. Bien, si pudiéramos 20 hojas, así con el resumen que les dije antes, todo bien. Esto no, boludece no. Entonces, ¿cuál sería la historia? Primer punto para entender. Planeta Tierra, estamos en Argentina, no solo en Argentina, sino que estamos en la ciudad de La Furia, que es una ciudad rarísima, ¿sí? Porque tanta cantidad de gente que vive estable viene todos los días, o sea que no se puede comparar a un montón de otras ciudades. ¿Está bien? Entonces, en este lío, nosotros tenemos como 35 hospitales que dependen del gobierno de la ciudad, más los hospitales nacionales que tengan, más los hospitales privados. Esto que ustedes ven ahí es el SAME, ¿sí? la quinta inauguración de donde atienden los teléfonos. Y el punto es este. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien te llama, cuando vos tenés una emergencia? ¿Está bien? A esta altura creo que debería haber apagado la luz de ahí adelante desde hace... Eso por no tener feedback, me hubieran avisado antes y nada. Bien, las preguntas que uno se debería poder contestar con cualquier tóxico para no tener una enfermedad neurológica terrible que se llama aconsonancia es esto. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuándo? ¿Está bien? Lo mismo pasa con las emergencias. ¿Está bien? En vez de entrenarte para un montón de cosas, cuando vos llamas al 107, deberían entrenarte para decirte, che, ¿podés contestarme? Porque si no la gente, fuera de joder, tiene una enfermedad neurológica, aconsonancia. Solo te contestan con vocales. ¿Dónde estás? Y que están mirando el cartel. ¿Hay mucha gente? Que está mal. Bien. Eso es todo lo que sacás. Ahora, lo mismo les pasa a los toxicólogos. ¿Está bien? ¿No querés ver pacientes? Perfecto. Toxicología es lo más parecido a la telemedicina que hay desde hace muchísimo tiempo porque los toxicólogos te atienden por teléfono. Así que esa es buena. Ya hay uno más que le está haciendo la competencia. Bien, entonces, esto mismo es lo que ustedes tienen que entrenarse para preguntarle a los médicos que te traen las emergencias. Con esto, los tipos que atienden el teléfono te configuran el escenario. Es decir, toda la ciudad es una catástrofe, cagamos, no hay nadie. Es en un solo lugar, pero había mucha gente. Bien, por las dudas. Esto que está acá es la tragedia de Guyana, año 1974, si no me falla la memoria. Una secta decide que llega el día del juicio final y para que llegue el juicio final juntan todo esto y lo ponen acá adentro. Entonces, si se fijan en la semiología de la escena, cada una de estas personas tiene estos vasitos que se tomaban esto. Esto por ahora no tiene significado para ustedes. Vamos a probar con otra. Yo les cuento una modulación de radio de mi hospital. Esto es legendario, ¿eh? Bien. Tienen que ir porque hay una bocha de gente caída en la estación de Coglan. Bla, 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 bla. Bien. Salen la ambulancia, los gomazos, qué sé yo. Capaz que lo llegan a conocer, el médico que hizo esa modulación que viene ahora es el que es el número 2 del SAME, el que viene por atrás de Crescenti. Y entonces me entré a reír mucho porque la cosa es así. Mire, yo no voy a entrar porque hay mucha gente, como usted bien dice. Te da miedo, están todos esos muertos, hasta que vos sabés, no te metés. Bien, acuérdense que la medicina es un trabajo, es una profesión, no es un sacerdocio. Ustedes no se sacrifican. ¿Queda claro? La cosa es este. Bien, el tipo mira, me voy a poner en la altura del puente tal. Lo que le puedo contar es esto. Hay como 50 personas que están todos en la estación. Todas las cabezas de la gente miran para el mismo lado, los pies para el otro lado, todos están boca abajo con sus manos entrelazadas en la nuca. Todos llevan ropas blanca y marrón. Y cada tanto pasa un policía que le pega al que se hace el loco. Diagnóstico: la barra de Platense que se hizo la loca en el tren, los bajaron los policías a los gomazos, y esa era la gente que estaba caída a la catástrofe. Semiología de la escena. ¿Se entendió? Bien, entonces, hasta poder hacer eso, ustedes tienen que estar entrenados en esto. ¿Qué se conmemora el 27 de septiembre? Día de la Conciencia Ambiental. ¿Eso es porque emitimos mucho carbono y hay plástico en el agua? No. Eso es porque en los años 90 hubo un escape de gas cianhídrico en Avellaneda y resulta que se murieron 2 dotaciones de ambulancia porque nadie tenía el concepto de que esto podría ser tóxico. Ya. Bien.
Entonces, evaluación de la escena. La evaluación de la escena es importantísima. Si vos no sabés dónde te estás metiendo, vas a morir. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Joya. Bien, por las dudas. Todo el mundo no dudaría en subir acá arriba. Y acá abajo hay, no una, 2 estaciones de servicio. Gigantes. Ahora, si explota eso, se mueren todos. Bien, ¿y no te da miedo subirte acá? No. ¿Te daría miedo ir al lado de un camión lleno de combustible que puede explotar y volarlos a todos al demonio? No sé cómo hacen para ir en auto por la ruta. Pasa todo eso todo el tiempo. Bien, entonces, por las dudas, esto sería como una intoxicación aguda con plomo, ¿está? Entonces, resulta que, fuera de joda, la percepción de las intoxicaciones la tienen que tener siempre y tienen que estar preparados contra el peligro de la intoxicación, incluso la intoxicación aguda con plomo. ¿Cuál es la historia? Esto se llama pronóstico deportivo. Es la forma en que ustedes dicen va a ganar Boca, Esperanza, no importa, gana Boca, algo. Y según si la pegan en todos los partidos, les dan. Perfecto. Esto se puede jugar de 2 formas. La primera, a ciegas. Ustedes se imaginan qué es lo que pasa habitualmente. ¿Qué es lo otro que podría pasar? Nada. Perdónenme, nada. Yo vivo del recuerdo, de la época de Bianchi. La cosa es esta, entonces. ¿Qué es lo que les puede pasar? Que tengan el diario de Volver al Futuro. Eso no pasa nunca. Entonces, la mayoría de los tóxicos ocurre afuera del hospital, con un tóxico desconocido, con una cantidad de gente que puede llegar a ser incierta. A su vez, esto puede tener una connotación terrible, y dentro de Emergento cualquier evento que tenga que ver con tóxicos anula todo lo que aprendieron en Emergento. Triage. El triage, quiero ver a cualquiera que les hable de Emergento haciendo triage, y me muero de risa. Entro en el fondo, parte de Pochoclo, me muero de risa, pero no hay forma, es que no existe. Es una cosa que no existe. ¿En Cromañón no pasó un poco eso? No. En Cromañón pasó otra cosa completamente interesante. Pasaron 10.000 cosas. De hecho, justo me toca esa clase, así que volvemos a esa dentro de un toque. Entonces, ¿cuál sería la ganga acá? Eso que es la zona roja para nosotros es contaminado. La gente, los bomberos que están entrenados, nos traen a un área segura a la gente que nosotros vamos a tratar. ¿Está bien? Y a partir de eso, fíjense la cantidad de cosas que pasan que son nefastas. Por ejemplo, lo vemos con esto. Esto que dice viento. Ustedes tienen que hacer la maniobra de Negroni 805. ¿Qué es esto? Negro, fíjate para dónde viene el viento. ¿Por qué? Porque si esto está en el aire y vos te pones con el viento de frente, te lo fumás todo. ¿Y qué pasa si cambia el viento? Me tengo que cambiar de lugar. Parecen boludeces, pero, o sea, ni ese concepto tenemos. Entonces, por las dudas, acuérdense, adentro del lugar contaminado, lleno de tóxicos, solamente gente que sabe meterse en ese lugar. Los bomberos, nosotros no. ¿Tuviste clase de cómo andar en escombros, de cómo usar el traje, todo eso? No. ¿Entonces nos metemos? No. Perfecto. Bien, entonces, elementos de protección personal, ¿los usan? Sí saben. ¿Está bien? El otro día me moría de risa. Estaba viendo en la sociedad de Emergento, había uno de mis compañeros de banco del curso de Emergento, que ahora es como el campeón de la emergentología. El loco quiso trabajar un día en eventos especiales del SAMI y duró 20 minutos. El chabón, como una vez fue a visitar el cuartel de bomberos de Huerta de Rocha, en un incendio se cargó el traje y se lo puso. Y es el tiempo que tuvo. Salir en la ambulancia, ponerse el traje, entrar, ser otra víctima más y sacarlo. Si no sabes respirar con un equipo autónomo y no te hidrataste, es lo que durás con este traje después de que se hidratás y hiperventilás y caes redondo. O sea, si no están entrenados, o sea, hay médicos que se entrenan para esto. Si no están entrenados, no lo hacemos. Bien, o sea, para que se den una idea, por ejemplo, en este caso el triage es casi parecido al que usan los militares, para que se den una idea. Chernobyl la tienen todos más o menos. Bien. Chernobyl, Fukushima, la que ustedes quieran. Vos tenés 2 tipos tirados en el piso, inconscientes. El que está vomitado, denlo por muerto, saquen al otro. Ese es el triage. Para que se den una idea. Es muy distinto al otro tipo de triage que puedan llegar a conocer. Para que lo saquen de ahí los van a descontaminar y ahora les voy a contar un par de formas de descontaminar. ¿Eso qué significa descontaminar? Que el tóxico que todavía no se absorbió, tratamos de sacarlo. A partir de ahí, atendemos a la gente, en el momento lo que dicen es o me quedo y juego, o cargo y llevo. ¿Por qué? Porque si el paciente no está estabilizado, voy a subir un moribundo, voy a dejar un cadáver. ¿Quedó? Entonces lo estabilizamos y después lo llevamos. Con lo cual, afuera del hospital, siempre es ABC, ¿está bien? Descontaminación cuando haya posibilidad, y después una regla de tóxico que es
pueden probar con los pacientes, sobre todo con los que están en coma, 4 cosas, que acá en Argentina no se pueden emplear las 4, ahora les cuento por qué. Pueden usar oxígeno, naloxona, tiamina o dextrosa. ¿Está bien? Oxígeno va para todos los pacientes. ¿Está bien? Naloxona lo pueden usar para el paciente en coma, casi no tiene problema, lo vamos a ver en la clase de opioides. Tiamina habitualmente no hay en las ambulancias, y dextrosa, acuérdense que en emergento siempre ponemos fisio, ¿está? Entonces eventualmente, glucosado hipertónico, ¿está bien? Si está con hipoglucemia. Ahora, de lo nuestro, junten la historia, cuenten qué es lo que pasó, lo que se encuentran, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto. ¿Está bien? Revisen al paciente. Hola, es piola tocar al paciente y reconocer qué es lo que tiene. Y finalmente, el toxindrome. Toxindrome, va a haber una clase de toxindrome y está buenísimo. Ese es uno de los artículos que les contaba de Don Moffenson. ¿Cuál es la historia? Moffenson lo que decía es, vos me sacás los signos vitales, revisaste al paciente más o menos y ya está. ¿Qué es lo que hacemos? Lo acomodamos en alguno de estos toxindromes. Entonces a mí me reducís la historia. ¿A qué llamas reducir la historia? Claro, cuando no sabes qué cuernos tiene el tipo, vos lo que le pedís es un análisis de sangre que dice screening de drogas. Screening de drogas en la vida real es una lista que termina allá, en Alaska. No termina más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos con esto es que cuando te atiendo el teléfono, listo, a ver, con esto yo ya sé que no tiene tal cosa. A ver, si el pibe se duerme, evidentemente no es cocaína. ¿Está bien? Entonces, no se claven con los toxindromes si no se los acuerdan. Ténganlos ahí en el celu, pero no se claven. ¿Está bien? Ustedes, que no se les escape la tortuga. Ustedes llevan al paciente y lo llevan vivo. ¿Está bien? Lo estabilizan y lo llevan vivo. Entonces, de vuelta, al paciente lo estabilizan y si no lo estabilizan, lo dejan. Y lo estabilizan hasta que el paciente puede ser cargado y llevado. ¿Queda claro? Bien. Entonces, por las dudas, acuérdense de Alan, y lo importante de Alan para ustedes, para entender un poco toxicología, es, acuérdense de 2 pilares de la medicina. Ni lo dañamos y lo mantenemos vivo. Esas son las cosas que nosotros vamos a tratar. ¿Por qué les cuento esto? Porque, por ejemplo, si yo les llego a contar la mitad de las cosas que a mí me pasaron en la guardia, la gente piensa que puede manejar un tóxico, y realmente se mandan 40.000 cagadas que van en cana. No es que... qué sé yo. No, vas en cana. ¿Está bien? Opción 585, entonces. El paciente lo pueden trasladar, lo trasladan de la forma que sea, y finalmente, cuando llegan al hospital, se lo presentan al médico que se los va a recibir. Al médico lo que les van a contar sobre todo es, esta es la historieta, yo la encontré así, en este lugar, de esta forma. Y te van a empezar a preguntar cosas insólitas como, ¿y cuántas pastillas se tomó? Yo qué sé, chabón. Me encontré un blister, ¿vos te pensás que fue este solo? Ojalá, qué sé yo, no sé. Entonces, para cuando ustedes son el que recibe en la guardia, ustedes tienen que conseguir la historia, el examen físico, los toxindromes, y como ahí tienen laboratorio, pueden hacer test diagnósticos. ¿Qué es lo que cambia la historia? Vuelvo a hacer ABC, el paciente ventile, que le lata el corazón, veo si le puedo hacer métodos de descontaminación, ahora le puedo hacer otros, y puedo intentar hacer estos DONT. Después queda, nosotros llegamos ABC hasta la G, así que imagínense. La E, eliminación forzada. Hay formas que tenemos nosotros de tóxicos para eliminar los tóxicos que algunos se absorbieron y otros no se absorbieron. Otro, focalizar el tratamiento. Eso significa darle el antídoto. Esa es la parte más importante de todo. Y ahora, la letra más importante, G. Guía toxicológica. Guía toxicológica significa esto. A mí me importa un pito cuántos eran los hermanos Brugada. ¿Se acuerdan cómo se hace para identificar un Brugada en el electro? Bueno, yo es probable que no me acuerdo porque hay cosas que no me gustan. Ahora, ¿cuál sería la historia? Hay alguien que sí le importa. A él que quería hacer cardio. Perfecto. Que no quería hacer cardio, pero... Entonces, ¿cuál sería la historia? Bien, si hay un chabón que le gusta y vos no sos cardiólogo, vos llamás al cardiólogo. ¿Esto te parece un supra? Para mí es un supra, pero como vos sos el cardiólogo, tenés que verlo y decirme que es un supra. Bien, el punto es la mayoría de la gente no llama al toxicólogo. Gran cagada. Una de las pocas cosas que tienen que hacer cuando no son de una especialidad es conseguir a alguien al cual ustedes le consultan, y sobre todo lo que le consultan es, decime tu nombre completo y tu matrícula. Entonces empieza la historia con, a tal hora se llamó al
médico tal, al centro tal de referencia donde nos atiende tal médico de matrícula tal y nos dice que hagamos esto. Fin. Porque salvo en patología, en el resto de la medicina, somos un... ¿Nosotros estamos obligados a dar resultados? Medios. ¿Está bien? Entonces no sean robotitos, ¿sí? Porfita, nada, sean plásticos. Bien, evaluación clínica, entonces, la que ustedes saben, gente, nada, ahora después se van a ir dando cuenta con las clases cuáles son las cosas que preguntamos en tóxico. Hagan el ABCDTG, hagan semio como ustedes la saben, la deben hacer bien. Toxindrome, si les sale bárbaro, si no eso se los va a contestar el toxicólogo. Y hay una bocha de toxindromes, ¿está bien? No importa, esto lo van a ver en una clase de toxindromes, hay un montón. Se mandaron una flor de cagada porque todo el mundo quiso inventar su propio toxindrome. Está el toxindrome del doctor Malucci, que es genial. Pero es al pedo. ¿Por qué? Hay una bocha de toxindromes. Si yo les mostré que antes había 6 toxindromes, estábamos todos felices. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde está la onda? Bien, entonces, después de toda esta historieta, posta. Bien, sacaron un artículo en el 2009 donde dijeron, che, volvamos al artículo de Demóstenes. No son muchos, posta. Es un cuadrito que, así como tienen la escala de Glasgow, toxindromes, ese lo tienen en el celu y ya está. ¿Está bien? Esa es la que va. ¿Hasta acá vamos bien? Joya. Bien, entonces, pidan lo que ustedes crean necesario. El problema que les contaba antes es que en tóxico, que dé positivo no implica que lo tenga, que dé negativo no implica que no lo tenga. ¿Sí? Típica historia en mi hospital. Una, no les voy a contar quién era, o qué hacía, pues si no es fácil de encontrar. Pero hacía deporte de alto rendimiento y un día cae redonda, pobrecita. Cuando le sacan, no sabían qué acá tenía, se les ocurre sacarle el dosaje de drogas y le da positivo para derivados del opio. Como es personal de salud, todos, ¡ah, mirá, está! Bien, ¿qué había pasado? La pobre piba le había estado entrando a las boludeces esas con semillitas de amapola y le dio falso positivo. Chupás esa mandarina. Bien. Entonces no tenía ninguna intoxicación, la pobre piba estaba pasada de entrenar, estaba pasada de sueño, y ahí es lo que le dio. Entonces, por las dudas en la clase, lo que les vamos a contar es las cosas que dan positivo cuando algo da positivo en algo. Que no lo tenga no implica que no lo tenga. ¿Quedó claro? Bien. Hay veces que ustedes pueden hacer imágenes. En ese caso les vamos a contar qué imágenes pueden hacer, pero no siempre los tóxicos pueden llegar a darles algún tipo de imagen o de estudio positivo. ¿Está? Dato de color. Cuando ustedes están en la guardia es una porquería porque piensan que ustedes hacen todo. Nada, hacer también las revisaciones de medicina legal. Esto es una gata, chaqueta. No, eso tiene que venir el médico legista. Como vos no sos el médico legista, a vos te gusta ver a los pacientes de cerca, vos los atendés ahí en el hospital. El otro los ve de lejos y te dice, hace lobo. ¿Está bien? Eso es médico legista. Bueno, ese no te gustó. Bien, la cosa es esta. La cosa es esta, entonces. ¿Qué muestras tienen que sacar ustedes para atender un paciente? Bien, sangre es jeringa seca, jeringa heparinizada y orina. ¿Está bien? Esas son las 3 muestras que van a sacar. Por lo menos. ¿Quedó claro? ¿Puede haber otro tipo de muestra que saquen? Sí, puede haber un montón de tipos de muestras. El punto es, las que no tengan las mandan a farmacia y bioquímica. Si no tienen algo en el hospital, farmacia y bioquímica. Y recuerden que lo que tienen es una cuestión de atención al paciente. El valor legal carece de un montón de valores legales porque no está lacrado, porque no tiene la preservación de la muestra, puede dar errores. ¿Está bien? Esa ya es otra historia. Entonces, por las dudas, acuérdense, farmacia y bioquímica puede recibirle casi todas las muestras. Creo que una de las pocas muestras que no te reciben son los hongos. Cuando encontrás un hongo lo envolvés en papel y lo mandás a la de ciencias exactas, que están los tipos que estudian los hongos ahí. Así que entonces, por las dudas, ¿cuál sería su misión después de todo esto? O sea, no pidan boludeces, pidan lo justo, no usen cosas si no toca. Las cosas del hospital, hay pocas cosas en los hospitales, esto se llama gestión, y por favor consigan que alguien que sea toxicólogo vea al paciente, porque si no pasa esto. Deben haber conocido 80.000 veces la historia de encontraron muerto un tipo en la guardia del hospital porque no lo atendieron. Generalmente es un intoxicado. Ahora, ¿por qué no lo atendían? Porque es el borracho de siempre. ¿Por qué lo vamos a atender?
Posta, los intoxicados son como los pacientes más banalizados de toda la medicina, es genial. Y después encima tienen un encanto terrible, o sea, la mayoría de las cosas terminás mandándote. Me dijo que había sido una pastilla sola, vuelve a la media hora, no, ahora habló la familiar, trató de matarse y como no pudo antes, ahora pudo más, fíjate cómo volvió. Esta es una de las favoritas. Bien, estaba re loco, entonces por eso no pudimos atenderlo, eso no es justificativo. ¿Está bien? Esto que está acá, si ustedes se preguntan qué es, son las 10 cosas más comunes que dicen los médicos cuando tienen un problema médico legal y se tratan de justificar adelante de un juez. Bien, esas son el top 10 de médicos que fueron en cana. Nada, tranquilo. Bien, hay una cosa más interesante todavía. Si les da miedo a la gente que hace la parte legal, hay un lugar que es peor todavía, cuando está adentro del hospital. Vos estás en la guardia y hay cama dentro del hospital. No. Bien, entonces uno debería saber cómo usar los recursos. Primera cuestión del día. Solo por lo que ustedes aprendieron en fármaco, alguien intoxicado debería estar entre 12 y 24 horas en observación. Mínimo. ¿Está bien? Primera regla, fácil de entender. Segunda, si el chabón ustedes piensan que se va a morir o está absolutamente fregado, hay que mandarlo a UTI. Primera clase de UTI que tuve en mi vida fue de este tipo. Usted haga así. ¿Hay camas en UTI? La respuesta es, gira la cabeza de un lado para otro. Sí. Esa es la primera clase de terapia intensiva. Entonces, ¿cómo haces para decirle? Bien, perfecto, mirá, tengo un chabón que está con asistencia ventilatoria mecánica, está estresado, parece que tuvo una neumonía por aspiración, tiene una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, está con ritmo diurético disminuido, está re deshidratado, hiponatrémico, hipomagnesémico, con una torsión de punta, y ustedes están diciendo, qué hijo de puta, el paciente raro. No, ese es un borracho. De hecho, si quieren probar con una mejor todavía es, ¿vieron los criterios de ahora del King College para el trasplante hepático? ¿No? Bueno, una de las cosas que te pide es que no seas alcohólico. Sí. Y puede ser cualquier otra cosa falopera, pero alcohólico no. Hay un montón de otros fármacos que te hacen mierda y otro. No, alcohólico no. Bien, tranca. La cosa sería esta. Opción 585. El señor puede tener una clínica que se puede manejar en clínica. No está fregado. Bien, se va a clínica, cama clínica. Bien. ¿Tiene algo con actividad retardada? Perfecto. Eso lo que vamos a hacer es dejarlo más en observación, o en clínica o acá en la guardia. Bien, por las dudas, el paciente es un paciente al cual vos le creés la historia que es un paciente rarísimo. Bien, este chabón déjenlo un rato y después capaz que se va. Ese sería, por ejemplo, uno de los pibes de la ambulancia del hospital, que el pibe se afanaba la nafta con una manguerita. Un día chupó más de lo que correspondía, se hizo un buche con nafta, dice, mirá lo que me pasó. A ver, no te quedás mucho rato. Ya está, ya conocés la historia. Bien. Paciente suicida, bien, ahí pedís interconsulta con psiquiatría, ya saben que no lo tienen que poner en una habitación que esté muy alta, que tenga las ventanas abiertas, bla, 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 saben todas esas cosas. Y si no, particularmente el tipo no tiene nada de nada, realmente confía en este todavía es más raro que el anterior, lo mandás a la casa con pautas de alarma y ya está. ¿Está bien? Entonces, hay formas de justificar qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientitos. Por otro lado, mi consejo, llamen siempre al mismo hospital y que el hospital esté cerca. Yo, por ejemplo, por una cuestión de gusto, que ahora les explico, yo llamo siempre al Gutiérrez. Yo llamo al Gutiérrez, porque los miércoles me atiende Cristiancito. Cristiancito era uno de mis compañeros de banco del colegio. Entonces, o sea, yo sé dónde ir a buscarlo a Cristiancito si me tengo que quedar a trompadas. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Está bien? Entonces, si vos estás en Capital, esto me moría de risa. Yo, en uno de los lugares donde hice la concu, llamaban al Posadas. Y el hospital estaba cerca de las Cañitas. Pero ¿por qué carajo llamás al Posadas? Todo loco, o sea, si podés ir a buscar al toxicólogo al hospital que tenés cerca para agarrarlo de los pelos, ¿por qué vas a llamar al del Posadas? No importa. Bien, entonces, acuérdense siempre, guía toxicológica. Llamé al Gutiérrez, hablé con Cristian, me dijo que era un ganso, pero que le haga tal cosa. Listo, queda anotado. ¿Está? Esta sería como una foto de Cristian en el Gutiérrez. Es un crack, está ahí escondido. Entonces, por las dudas, ¿qué es lo que pasa en el interín? En el interín, como no hay ningún toxicólogo, esto por las dudas me lo dio uno de mis jefes de terapia intensiva que el tipo me cagaba a pedo. Usted estudia mucho tóxico, usted debería leer más el libro de ventilación mecánica. No.
Eso estuvo muy bien hasta que un día me tiró esto y me dice, como dicen Clemens en eso. Claro, lo que decían estos tipos era genial porque era una teoría como si fuera, imagínense una represa en Holanda, imagínense que sale un chorrito de agua. Sale otro chorrito, pongo otro dedo. Sale otro chorrito, pongo otro dedo, sale otro, y así sucesivamente hasta que me quedo sin dedo y la represa se te viene encima. ¿Cuál sería la historia? Esto tendría que ser, usted tiene un paciente intoxicado, fantástico, le bajó la glucemia, súbasela. No puede ventilar, lo intube, lo pone a ventilación mecánica. Le bajó el sodio, súbaselo. Le subió el potasio, bájeselo. O sea, eso, lo que fue genial es que creo que no pasaron 24 horas entre un paciente intoxicado y como no había el antídoto, el paciente se fregó terriblemente. Y ahí yo me entré a cagar de risa el método de Clemens y Nilsson porque no había nada que hacer. O sea, tendrían que haber llamado a un toxicólogo y meterle más furia al paciente. Por lo cual el tema es, de vuelta, piensen siempre en tóxico. Es un buen diagnóstico diferencial. De hecho, es lo que me permite... ¿Está Ciocia todavía en esto, no? Ciocia. ¿Tienda? Se hinchó la recontra mil pelotas cuando me preguntó causas de acidosis metabólica y le dije como 20 tóxica. Llegó un momento que me dice, basta de tóxico. Nada, posta, piensen en las intoxicaciones. Entonces, vías de ingreso, ¿para qué nos sirve en la clínica? Vías de ingreso me sirve para saber cómo voy a hacer la descontaminación. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros lo que vamos a hacer es hacerle cosas al tipo que le van a hacer bien y van a evitar que el tipo se empeore de manera terrible. Entonces, si esto entró por la piel, lo que vamos a hacer es un lavado continuo durante 10-15 minutos con agua, porque lo que buscamos es diluir, no neutralizar. Y lavado continuo, ¿tá? Esto tiene que estar un rato, no es un chorrito de agua y ahí quedó. ¿Está bien? Si es sólido por las dudas con la ropa, acuérdense que pueden sacarlo con un cepillo. Lo mismo por vía ocular, ¿sí? Yo, la mitad de las cosas que les puedo contar son todas aberraciones. Esto me pasó en un hospital. Llamémosle de Nuestra Señora del Buen Morir a este hospital. Llega paciente que se había salpicado con no me acuerdo qué porquería, y cuando yo llego, la descontaminación se la estaba haciendo un enfermero, había buscado una palangana y parecía que le estaba preguntando dónde tenía las perlas. ¿Entiendes? Entonces yo me moría, porque llegó un momento donde al tipo le digo, mirá, es muy bueno lo que vos haces la primera vez, porque la primera vez le sacaste el 50%, pero el resto de las veces te estás poniendo la cara en el 50% que le sacaste, entonces no se va. Ya está. O sea, parece una tontera. De hecho, lo que me pasó la otra vez en otro hospital, si vos tenés un ojo donde te llenaste de algo, ¿está bien? Y le quiero hacer el lavado, ¿yo lo apuesto de este lado o de este lado? Bien, ustedes porque estudiaron en medicina y tienen un coeficiente de 5000. El quilombo es que le hicieron el lavado de doctor, venga porque ahora le duele el otro ojo. Una cosa insólita. Vía inhalatoria, sobre todo en la vía inhalatoria, por favor, que venga alguien entrenado y saque al paciente. ¿Por qué? Porque si no, posta, esto es que me pasó con una pacientita terrible, tenía 14 años, una historia brutal, pero la médica que la trae, una compañera mía, en un momento me la presenta en el shot room, en el hospital, y resulta que se sienta y digo, ¿qué te pasa? Tengo una cefalea, me está matando, es como si me estuvieran haciendo así como un acordeón. ¿Qué tenía la piba? Intoxicación con monóxido. ¿Qué tenía mi compañera? Intoxicación por monóxido. ¿Está bien? Nada, vía inhalatoria con oxígeno. Bien, esta es la parte salvaje, presten atención con esta. Esto no lo podés, la mayoría de estas cosas no las podemos hacer afuera del hospital. ¿Está bien? Entonces, vómito provocado, no se hace más. ¿Cuándo se hace? Nunca. ¿Por qué? Porque no se hace más. ¿Desde hace cuánto? Hace como 20 años. No se hace más. No, pero yo en el hospital de Calcuta Memorial vi que alguna vez... No me interesa. No se hace. Da lo mismo clavarle una estaca, en donde ustedes quieran. No se hace. Bien. Lavado gástrico. La técnica del lavado gástrico, léanla después. Tienen que poner una sonda nasogástrica, esa sería la mitad de la técnica. La cosa es, el lavado gástrico funciona dentro de la primera hora. ¿Está bien? Salvo que haya algo que pueda hacer que haya vaciamiento gástrico retardado. Por ejemplo, que haya tomado alcohol, que haya tomado un derivado del opio, ¿sí? Una benzodiazepina. Bien, lavado gástrico puede ir con carbón activado. Carbón activado es la que va. Posta, de todas las cosas hasta ahora que vimos, carbón activado es como esa va. Casi seguro siempre. ¿Está bien? Por las dudas, catártico se usa a veces con o sin el carbón activado. Depende
de lo que se haya ingerido esa persona. ¿Está bien? Hay veces que el carbón activado no lo absorbe y lo que hacemos es darle catártico para que lo elimine rápido porque probablemente no lo absorba. Con un catártico en particular, que es el Varex, el polietilenglicol, se puede hacer el whole bowel purification, el lavado intestinal completo. ¿Bien? Tiene indicaciones muy precisas, como pueden ser los body packers. Y finalmente lo otro que queda es que pueden llegar a pedir, por ejemplo, el caso típico es una pila a botón complicada, y pueden pedir endoscopía, o los body packers, ¿sí? También pueden llegar a pedir eso. ¿Hasta acá vamos bien? Por las dudas, esto se los muestro. Sí. Cuando dijiste lavado gástrico, Sí. y después dijiste pegón de óxido, Sí. ¿qué era como una contraindicación? No, en realidad cuando hay algo que por alguna razón te enlentezca el tránsito, eso te da un champú más para poder hacérselo. Si no, solamente el lavado gástrico funcionaría bien dentro de la primera hora. Esa es la ganga. Muchas veces el lavado gástrico casi se lo hacen a los pacientes de manera punitiva. Es terrible. Entonces, ¿el lavado gástrico funciona? Sí. Pero tenés que estar muy seguro de que estás entrando dentro de tiempo y forma. Muchas veces se hace, incluso hasta por una cuestión de costo-beneficio, pasar muchas horas con cosas que no tengan que ver con, o sea, por ejemplo, con determinados hidrocarburos, a veces le hacen lavado gástrico porque si llegan a rescatar algo es mejor que la nada misma porque es malísimo. ¿Está bien? Pero, habitualmente, solo dentro de la primera hora, si tiene criterio. Una de las pocas cosas que tiene, que es interesante, ahora que me lo dijo Doc, me hizo acordar, gracias, es el lavado gástrico. Lo que ustedes hacen es que ponen fisio y después lo sacan, ¿sí? Eso le están lavando el estómago básicamente al paciente. Están viendo si vuelve algo. Es una chingada porque la mayoría de las veces, si el paciente se tomó pastilla o alguna cosa, puede ser que no salga por la sonda nasogástrica. O sea, tiene que tener unas penetras bastante gruesas. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Lo que está bueno con el lavado gástrico, eso puede funcionar si lo rescatan en una sonda de colección de orina, por ejemplo. Bueno, rescaten lo que venga, por más que sea líquido transparente, rescátenlo porque a veces tiene trazas del tóxico, eso podría servir eventualmente como otra muestra para poder mandar. ¿Está? No, al contrario. Por las dudas les cuento esto, si hay cosas que no abundan son las cosas de tóxico, pero ahora resulta que el dentífrico, el helado, el shampoo del pelo, todo tiene carbón activado porque es bueno. Ahora, yo en el hospital capaz que no tengo. Ahora, no tenés carbón activado, pero le quieren hacer unas boludeces terribles. O sea, ¿tenés polietilenglicol con esto? No, pero mirá lo que te puedo prestar. No. O sea, posta, realmente, tengan cuidado con las cosas que les proponen para hacer a los pacientes. Bien, para aumentar la excreción, por la duda, yo les cuento algo que me olvidé contarles antes. Estos son métodos para poder descontaminar al paciente. Imagínense, hay lugares donde yo no lo puedo hacer. Si yo hago esto en una ambulancia, lavado gástrico y meterle carbón activado, es como la escena de la minita del exorcista, pero con carbón activado, ¿entendés? Terrible. Bien, hay una cosa que es genial, pueden hacer algo que se llama diálisis gastrointestinal. Esto no es otra cosa que dar carbón activado sellado. Entonces, ¿a quién le damos esto? A todas las cosas que tengan circuito enterohepático. ¿Está bien? Si tienen circuito enterohepático, es candidato para esto. Entonces, ¿qué hacen? Volvemos a dar carbón activado cada tantas horas. No pasa nada. Diuresis alcalina o diuresis ácida. ¿Se acuerdan el pK de las drogas? Una cosa que vimos en fármaco y que no sabíamos para qué servía. Básicamente eso es lo que se entiende, que si el paciente tiene un medio interno medio choto, hay cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque cambiaste el medio interno normal. Bien. ¿Esto para qué sirve? Si yo pongo o cambio el medio interno, puede haber cosas que, según el pK, ¿sí? O sea, según si hay cosas que podemos hacer, según lo que le pongamos, se eliminen más fácil o no, dependiendo de lo que sea. ¿Está bien? Por las dudas, entonces, si le vamos a poner bicarbonato o le vamos a poner vitamina C, técnicamente hablando, una de las cosas que tenemos que hacer es llamar a un nefrólogo. ¿Está bien? Eso es importantísimo. Tenemos que evaluar la función renal, tenemos que pedir un seguimiento urinario, tenemos que evaluar qué es lo que estamos haciendo. En este momento, tanto la diuresis alcalina como la diuresis ácida está como en un terreno de esto está discutido en tóxico. ¿Está bien? Está discutido. ¿Está? Así que todavía se sigue recomendando para algunas cosas, pero está discutido. De vuelta, que haya un toxicólogo, que haya un nefrólogo al lado. Ahora, después, no sé si se lo pasé a Torres Serino, ¿cómo se llamaban estos tipos de Hoffman? Extrip.
Me parece un club de sábado por la noche, medio complicado. Hay unos tipos de un grupo de estudio que se llama Extrip, que son los que básicamente estudiaron para los distintos tóxicos cuáles son los métodos de descontaminación, ¿sí? Para aumentar la excreción mejores, está bien, dependiendo de determinadas características del tóxico. Entonces, diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemoperfusión, plasmaféresis, exsanguíneo-transfusión, MARS, que acá solamente hay en el hospital italiano, así que mucho no hay. Bueno, el resto, o sea, todas esas cosas, fíjense, se pueden fijar por la guía esta, creo que hay un capítulo que lo debe haber escrito Hoffman en el Goldfrank, no me acuerdo si estaba en el libro de Damien, pero bueno, dependiendo de las cualidades del tóxico, ustedes van a elegir cuál es la que corresponde. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos, que ya terminamos, ya casi estamos. Bien, últimas cosas entonces. De vuelta. Porfa, en las clases lo que vamos a ver finalmente es el tratamiento, si hay parte que es tratamiento entre comillas, de sostén o de los síntomas, y lo otro que vamos a ver es el tratamiento específico. El tratamiento específico tienen que saberlo, gente, tienen que saberlo bien. Entonces, ¿cuál es la ganga? Número 1. Por empezar, pero aparte, antídoto. Hay veces que la dosis es media como que, pero hay veces que sí, es como que tenés que saber calcular. Es una papa. Ahora después van a ver. La cosa es, antídoto, por las dudas, una de las pocas definiciones que me gustaría que se acuerden es, acuérdense, lo más fácil para entender es esto, el antídoto neutraliza el tóxico. ¿Quedó claro? El antídoto neutraliza el tóxico. Nosotros queremos darle antídoto. ¿Queda claro esto? Ahora, cualquier libro que lean lo que les va a decir es que esto es lo más importante que pueden hacer por el paciente. Y no le están mintiendo. ¿Está bien? Ahora, hay bocha de antídotos. Todo esto básicamente es el resumen. Por las dudas, Doc, usted que preguntaba. Tato, esta parecía a mi vieja cuando te enseñaba a cocinar. Cantidad necesaria. Manteca, cantidad necesaria. ¿Entendés? O sea, posta, perdonen esta, pero es así. A ustedes también les pasó, es una porquería cuando te dicen eso las madres. Bien, entonces, fíjense, esto es la lista de todos los antídotos que ustedes van a ver en este año. Todo esto, pim, es esto. Está sacándole fotos rápido como no podés creerlo. Bien, la cosa es esta, igual al final de cada clase se lo van a dar. La cosa es esta, de los antídotos, la mala noticia, esto es algo que salió en la Organización Mundial de la Salud, es la iniciativa de los medicamentos esenciales. Esta es la segunda versión, creo. La primera versión era una porquería. Porque dependía que sea un tipo como yo. Alto, como de 1,90 m, rubio, de pelo hasta la cintura. Si no eran como yo, no va. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que dijo la gente? Mira, la gente no es como Marucci, así que hagamos personas reales. Bueno, perfecto, hagamos como Marucci, posta. Sin pelo, hecho fruta, con diabetes, con presbicia, con todo. Bien, y aparte pónganle para 2 dosis. Eso es importante, está muy bien. Bien, y aparte puede haber pacientes que pesen más que Marucci, que hagan peso elástico. Bien, entonces pongamos como si fuera tope, peso 100. Bueno, dale. O sea, antes, fuera de joda, no te alcanzaba, lo que te ponían era para alguien desnutrido. No le servía para nadie las dosis que te dejaban. Y una sola dosis. Y con eso tenía que aguantar. Entonces lo que decían es, mira, por lo menos 2 dosis te da tiempo de conseguir cualquier cosa que vos quieras conseguir. A pesar de todo eso, yo les cuento la verdad, ni siquiera en el Poison Center de Nueva York tienen antídoto. Bien. Pensando en esto, otra de las cosas que usamos nosotros en tóxico es algo que son los antagonistas. El antagonista no neutraliza el tóxico. No lo neutraliza. ¿Qué hace? Lo opuesto. ¿Qué significa esto? Que si se te va el efecto del antagonista, vos volvés a tener todos los síntomas. ¿Queda claro esto? Entonces, ustedes van a ver que hay un montón de intoxicaciones que nosotros damos las dos cosas. ¿Por qué? Porque entendemos que el antídoto es muy difícil de conseguir y que el antagonista nos da un changüí para conseguir el antídoto. ¿Quedó? Bien. El punto es que tenemos un montón más de estrategias. Por ejemplo, usar quelantes. ¿Por qué? Porque a veces no podemos sacar los tóxicos de donde quedaron. Por ejemplo, el plomo se te queda dentro de los huesos, no te sale ni por 30 años. Entonces, ¿qué hacemos? Te conseguimos una sustancia que te lo saque de ahí y que sea más fácil de eliminar.
Vos, por ejemplo, lo que podemos hacer, esta es una, que acá me parece que Argentina todavía no llegó, emulsiones lipídicas, a cosas que tienen alta unión, que son lipofílicas, lo que hace es que las atrapa. Por ejemplo, a la mayoría de las intoxicaciones con las medicaciones que tienen que ver con la anestesia, bueno, para eso sirve. En resumen de esa cuestión, que esto lo van a encontrar después en un cuadro re lindo, con toda la avanzada en el libro de Darwin, básicamente las estrategias que nosotros tenemos no son muchas en toxicología. Lo que hacemos es identificar qué es lo que tiene el paciente y donde nosotros podemos actuar, ahí es donde tenemos. Pero si se fijan, no tenemos como muchos sitios, no tenemos muchos lugares donde nosotros vamos a poder actuar. Entonces, es importante hacer un buen diagnóstico, entender qué es lo que le pasó al paciente y a partir de ahí empezar a usar los medios necesarios. ¿Hasta acá estamos bien? Bien, llegó el mejor momento de la noche y es... ¿Dudas? ¿No? Perfecto, entonces, esta es la primera clase de tóxicos, tenemos toda la cosa para tratar de decepcionarlos, así que nada, entren al campus, vean el resto del material, consúltenos todo lo que necesiten, sigan así, no cambien nunca, vuelvan cuando quieran. Siempre digo lo mismo. Debería.